Nuevamente tiempo para darle gracias al Señor por su palabra, por tener el privilegio cada día de ser edificados, bendecidos y sobre todo guiados. En esta tarde quiero comenzar en un pasaje maravilloso en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 5. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mira qué características habla el Señor de sus siervos. Lo primero, yo conozco tus obras. Recordemos que nada hay oculto a los ojos de Dios, y que todo lo que hacemos para Él en su momento tendrá recompensa. Entonces lo primero que dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Créeme que muchas de las veces el hacer lo que es correcto, el ayudar, el ser de respaldo y de bendición, no es tan sencillo como se piensa. Pero se necesita, como dice la palabra, la paciencia también para no dejar de hacer lo que corresponde, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Entonces dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mira un don maravilloso de revelación en todo tiempo. Lo primero que dice, ¿sí?, que no puedes soportar a los malos. Que se ha definido nuestra condición de hacer siempre lo que es correcto. Vienen las tentaciones, reprendemos. Vienen los ataques, reprendemos en el nombre de Jesús. Perdonamos de todo corazón y siempre estamos a cuentas pidiendo perdón también. Entonces, lo primero, no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es el don de discernimiento. Que no todo lo que se dice que viene del Señor puede ser así. El consejo siempre es que todo lo que escuchamos sea confrontado con la palabra de Dios. El apuntar los textos, el abrir la palabra del Señor para fortalecer y respaldar lo que hemos escuchado. Entonces lo dice: y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Los siervos y siervas del Señor nos comprendemos en ese aspecto. Pasamos momentos, por decirlo, tan difíciles. Sin embargo, pedimos al Padre que fortalezca nuestra paciencia y sobre todas las cosas que sigamos haciendo su voluntad. Que nada nos impide en su momento exhortar a tiempo y fuera de tiempo, orar por los enfermos, respaldar a los necesitados y estar con ellos. Entonces, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Las condiciones muchas veces, vuelvo a ese punto, son tan difíciles, pero eso no nos limita a hacer la voluntad del Señor. A estar donde se nos necesita, donde podemos ayudar, donde podemos respaldar. Mira, pasaba en el transcurso de la mañana que en las prisas se presenta una necesidad. Y digo en mi corazón, no, Dios sabe que tengo prisa y paso de largo. Pero unos pasos más adelante dije: no es correcto. Si está la necesidad y soy enviado de Dios para ayudar y respaldar, voy a hacerlo. Y me regresé para cumplir con ese propósito de ser de bendición y no pasarnos de largo. Entonces dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4, hay que ponerle atención. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es impresionante en su momento que estamos muchas de las veces tan ocupados en hacer la voluntad del Señor para hacer la obra, que tenemos muchas veces poco tiempo para estar con Él, para tener el tiempo de orar, de escuchar palabra del Señor, tomar ese tiempo de comunión con Él. Entonces mire, lo dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recordamos en su momento cuando, en caso personal, cuando me reconcilié,
esa pasión de escuchar su voz, esa pasión de orar, de estar en su presencia, de buscar su dirección. Entonces, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué nos lleva en su momento a apartarnos de hacer la voluntad del Señor? ¿Qué nos aparta en su momento? ¿O qué nos lleva a trabajar arduamente, pero realmente no poner énfasis en la relación con Dios, en la intimidad con Él? Entonces dice, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mira, me impactó esto. Ya en el nombre del Señor, 22 años de servirle. Y recuerdo esos momentos tan particulares, propiamente en el año 2010, en el que Dios ponía una palabra tan importante para despertarnos y hacer la obra para la cual fuimos enviados. Entonces, nos dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira, necesitamos en su momento volver a caminar o a volver al principio, cuando fuimos edificados, bendecidos y fortalecidos para tomar la dirección de la cual o en la cual deberíamos de estar en la actualidad. Entonces, mira, dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, este es el momento de despertar, 10 de abril de 2024. Es el momento realmente de despertar, de dejar la comodidad, dejar en su momento la pereza o el cansancio, para realmente servirle a Dios y hacer su voluntad. Los obreros, dice el mismo Jesús, decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren para que Dios levante obreros, porque hay tanta necesidad allá afuera. Entonces, un pasaje también muy importante, Habacuc capítulo 1, versículo 5, dice, mira la nación, mira y asómbrate, porque haré una obra en tus días, que aun cuando te la contara, no la creerías. Creemos fervientemente que estamos en tiempos sumamente difíciles, contradictorios y más, pero que Dios está por hacer algo grande y maravilloso. Y lo dice de esta manera, mira la nación. ¿Qué esperamos en nuestra nación? ¿Qué esperamos en nuestra ciudad? Y particularmente, ¿qué esperamos en nuestra familia? Porque haré una obra en tus días, que aun cuando te la contara, no la creerías. Ahora escuchemos. Dios ha profetizado sobre nosotros tiempo de conquista. Mira, conquistar. Conquistar todo aquello que hemos esperado. ¿Qué esperamos? Y si nos enfocamos propiamente, ¿qué esperamos como siervos e hijos de Dios? De la familia, de la sociedad, de los amigos. Entonces, conquistar todo aquello que hemos esperado. Y se plantea la pregunta, ¿por qué conquistar? Porque nos hemos limitado a esperar que Dios lo haga todo. Pues yo ya cumplí, ya oré, ya leí la Biblia. Hay mucho que hacer, la verdad, hay tanto que hacer en este tiempo. Entonces, nos hemos limitado a esperar que Dios lo haga todo, tal como sucedió con el pueblo de Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto. El Señor había designado una nube y una columna de fuego para que los guiara, así que el pueblo no se preocupaba de buscar estar en la presencia de Dios para recibir dirección, sino solo esperaba que la nube o columna se moviera, o que Moisés les comunicara lo que Dios mandaba, y muchas veces hicieron lo contrario. El Señor, por su amor, decidió darles de comer del maná del cielo, y en su momento hizo descender codornices y pudieron comer carne. Mira qué impresionante. ¿Cuál fue la respuesta a estas muestras del amor de Dios? Un constante protestar, murmurar y más, debido al tiempo de sobra que tenían, ya que literalmente todo le caía del cielo. No hay mucha diferencia en aquellos que en la actualidad que esperan que Dios lo haga todo. Y ciertamente Dios no les ha dejado ni les dejará morirse de hambre. Mira qué presión. Pero es triste que no aspiren a más y menos que se propongan en su corazón
el implantar el reino de Dios a sus vidas y a todo lo que los rodea. ¿Cuánta necesidad realmente hay de conocer a Dios? Fuera de la casa, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la empresa, en el negocio. ¿Cuánta necesidad hay realmente? No solamente de conocer a Dios, que es importante, sino de recibir a Jesús como Señor y Salvador, dejar el pecado y comenzar a vivir en la nueva vida que Dios ha preparado. ¿Cuánta necesidad realmente hay? Entonces, estamos en un tiempo de conquista. Los valientes, cristianos maduros, por cierto, y vale la pena aclarar que no hablamos de la madurez espiritual en base a los años físicos, sino a la entrega y al entendimiento que nada podemos hacer ni queremos hacer sin Dios. Entonces, estamos en un tiempo de conquista. Los valientes, cristianos maduros, con el espíritu de guerreros y conquistadores, vamos a tomar nuestro lugar como reyes y sacerdotes donde el Señor nos ha colocado. Mira esto, me goza siempre el hecho de recordar que no es una casualidad que estemos donde estemos, que vivamos donde vivamos, que trabajemos donde trabajemos. Dios tiene propósitos de bien. Qué maravilloso saberlo. Ahora bien, dice Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Mira qué bendición. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, es rey y sacerdote. ¿Qué hace el rey? Gobernar o impactar al pueblo. ¿Y qué hace el sacerdote? El cuidar e impactar al pueblo de Dios. Y ambos, mira esto, ambas posiciones el Padre nos ha dado, reyes y sacerdotes. Entonces, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hemos clamado al Señor por la dirección exacta con respecto a lo que debemos hacer durante este tiempo y en estos tiempos. Mira, realmente estamos puestos por Dios con un propósito. Entonces necesitamos saberlo. ¿Qué hacer? Padre, ¿qué debo de hacer al momento de salir a la calle? Señor, ¿qué debo de hacer en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en los estudios? Padre, ¿qué debo de hacer? Lo preguntamos en su momento. Vivimos el día a día como caiga, como va. Entonces, hemos clamado al Señor por la dirección exacta con respecto a lo que debemos hacer durante este tiempo y en estos tiempos, y nos ha revelado en su palabra. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. Mira qué impresionante. Josué 1:5, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué maravilloso es saber que nunca estamos ni estaremos solos, que a donde vayamos Él va con nosotros, porque hay un propósito en nuestras vidas, y es el tiempo de tomarlo y de entenderlo. No fuimos concebidos por casualidad, no nacimos por casualidad, no vivimos donde vivimos, o trabajamos o estudiamos por casualidad. Mira, podemos ver realmente la necesidad que hay de Dios en esos lugares. Y somos esa luz y esa sal enviados por Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor desea? Que implantemos el reino de Dios, orando, intercediendo, dando las buenas nuevas y sobre todo modelando el amor de Dios hacia el prójimo. Volviendo al ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, durante este tiempo en que Jehová hacía caer el maná del cielo, el pueblo no hacía nada más que esperar, y la espera sabemos que nunca fue por mucho tiempo. Mientras el pueblo murmuraba hacia sus dirigentes, hacia Dios, hoy entendemos que la falta de esfuerzo por obtener el alimento, así como la guía, nos hizo vivir una vida cómoda. Como suele suceder en aquellos que todo lo tienen a la mano, no solo no se esfuerzan, sino que se conforman con poco o casi nada. No tienen metas más allá de lo común, no aspiran más de lo que ya tienen, se vuelven conformistas y cómodos. Mira qué palabra. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, mira, me goza siempre el tomar siempre como base de nuestra vida y el ministerio y el llamado la palabra de Jesús en Lucas.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los encarcelados. Mira qué interesante, es que ese es el propósito también del Hijo de Dios en todo tiempo. Entonces, ¿por qué acomodarnos? ¿Por qué esperar? Sabemos las consecuencias en su momento de cruzarnos de brazos, porque el enemigo no duerme. Él no descansa, como león rugiente, está todo el tiempo viendo a quién devorar. Entonces, se plantea la pregunta, ¿qué hacer entonces? Josué capítulo 7, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo, y di, santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de ustedes. Mira lo que le dice el Señor, santifíquense, porque pecado hay en medio de ustedes, por eso no pueden, ¿sí?, hacer frente a sus enemigos. Enemigos como la enfermedad, los conflictos, los problemas, las necesidades, las carencias. Mira, si algo sucede y Dios lo permite en su momento es porque quiere, en verdad, que nos demos cuenta que necesitamos santificarnos. ¿A quienes no hemos perdonado? ¿O a quienes no le hemos pedido perdón? ¿Hemos dejado de orar, de leer la Biblia, de hacer su voluntad? Entonces, mira lo que dice, santifíquense, porque pecado hay en medio de ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que hayan quitado el pecado en medio de ustedes. Ahora bien, la Biblia también nos dice que no rasguemos nuestros vestidos, sino que rasguemos nuestros corazones. No son actos puramente físicos, sino son actos espirituales. El clamar por la ayuda del Espíritu Santo para que revele realmente cómo está la condición. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué guardamos en él? ¿Realmente es el santuario o el trono del Hijo de Dios nuestro corazón? ¿O todavía mantenemos resentimientos, amarguras, recuerdos, codicia, avaricia y más? Porque no se puede servir a dos señores, dice la palabra. Entonces, rasguen su corazón y no sus vestidos. No son muestras físicas de arrepentimiento, de dolor, sino esa convicción, ese momento espiritual para reconocer cuando hemos fallado. Entonces, rasguen su corazón y no sus vestidos y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Ahora bien, mira esto, un llamado especial en todo tiempo, pero partiendo de este momento, en esta tarde, el llamado de Dios a la santificación. ¿Y qué es santificarse? Preguntaba. Es purificarse. Y sabes que el perdón ayuda, mira, en sobremanera ayuda el perdón. Porque cuántas veces venimos con carga de resentimiento, de amargura por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. Y la falta de perdón, mira esto, no solo nos hace perder la paz, sino trae mayores consecuencias. Entonces, el llamado primero es a santificarse. Y santificarse es purificarse, consagrarse, dedicarse a Dios, definirse en cuanto a la decisión de seguir al Señor. En su momento, exhortado a definir nuestra situación. Definan su situación, definan sus pensamientos, definan su fe. Entonces, el primer llamado es a santificarse, que es purificarse, consagrarse y separarse del pecado para llegar a ser como Cristo. Es un proceso de toda la vida que se logra por la fe en Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo y la palabra puesta por obra. La necesidad de santificarse nuevamente y tantas veces sea necesario para mantener la comunión perfecta con Dios. Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cuál es la consigna? Para comenzar, seguir la paz, evitar los conflictos, los enredos y sobre todo agrandar los problemas.
Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora mira la promesa del Señor, Josué 5:9. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Hoy he quitado de ustedes la vergüenza o la deshonra de la esclavitud. He quitado de ustedes, dice, el oprobio de Egipto, para lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, Josué 5:9. Entonces, si sabemos que Cristo padeció y murió como pago, por decirlo de esta manera, para podernos reconciliar con el Padre y llegar a ser hechos hijos de Dios, ya no somos esclavos ni del pecado, ni de las maldiciones, ni de los vicios, porque Cristo pagó el precio por nuestra libertad. Somos libres realmente de toda maldición, de todo pecado. Ahora bien, en el acto de obediencia, de santificarnos, Dios quita de nosotros todo aquello que nos ha esclavizado. Aleluya. Poder cortar realmente con el pasado, cortar esas cadenas de amargura, de resentimiento, de conflictos, de problemas, de pecados. Entonces, el acto de obediencia de santificarnos, Dios quita, o en el acto de obediencia de santificarnos, Dios quita de nosotros todo aquello que nos ha esclavizado y la deshonra de haber sido esclavos. Y nada y nadie podrá detener el mover de Dios sobre nosotros y también sus añadiduras. ¿Realmente qué esperamos de Dios? Sobre todo en el llamado a ir y a ser discípulos, en el llamado a ser luz y sal en todo lugar, el llamado a ser de bendición en todo lugar. Ahora bien, ¿qué necesitamos para que esto ocurra? O ocurra ya. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Preséntense delante de Dios, lo dice Pablo. La exhortación es presentarnos, en verdad, tomarnos un tiempo, ese tiempo, para presentarnos delante de Dios en espíritu, alma, mente y cuerpo. Como sacrificio. Señor, hágase en mí tu voluntad, podemos decirle, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando tratamos de hacer o no cumplimos realmente con la decisión de obedecer la voluntad del Señor, se vuelve todo confuso y en su momento está cómodo. Pero el Espíritu Santo que nos convence del pecado no nos deja estar tranquilos hasta que entendamos realmente que necesitamos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Versículo 2, Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice. No se conformen, no se adapten a este tiempo. Un tiempo bastante liberal, en lo que todo se vale, todo se puede, en el que Dios está en un lugar, pero no está en los demás, donde se puede cumplir con un tiempo con Él y vivir una vida en desorden. Esa es la actualidad. Entonces mira lo que nos dice. No se conformen a este siglo, no se adapten a este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, cambiar nuestra forma de pensar, buscar realmente tener una mente bíblica, lo digo de esta manera, que todo lo que hagamos sea respaldado por la palabra del Señor. Jesús lo decía, escrito está. Entonces mira qué necesario es. No se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Mira, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para literalmente cambiar nuestra manera de vivir. Sobre todo en la dirección de hacer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Es un cambio en la forma de pensar, una mente bíblica, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo bueno, agradable, aceptable y perfecto viene de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestros pensamientos, actitudes y acciones
estén siempre guiadas por la palabra de Dios. Ahora bien, se plantea también la pregunta, ¿para qué necesitamos que nuestra mente sea transformada? Para comenzar, para desatar un despertar, el avivamiento aquí y ahora sobre nosotros. Mira, se habla de un avivamiento. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Es un despertar que te despierta y debe mantenerte despierto siempre. Un despertar a la realidad del tiempo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente que hagamos en este tiempo? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Entonces es un despertar a la realidad del tiempo de hoy, a la realidad de quién soy ahora en Dios. Un despertar para saber qué espera Dios que yo haga. ¿Lo sabemos? Para comenzar, sabemos que desde que fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, nos conoció, nos santificó y nos dio a nacer con un propósito de darle gloria y honra, de ser luz y sal, de ser bendición en todo lugar, de ir y hacer discípulos, orar por los enfermos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios. Entonces, si hablamos de un avivamiento, produce reforma, una nueva forma de pensar, de vivir, de trabajar, de hacer, de crear. Mira qué hermoso es. Entonces, sí necesitamos un despertar para cambiar nuestra manera de pensar, dejar ya todo aquello que sabemos que ofende el nombre del Señor, atraído a nosotros, o en su momento heredado por tradiciones y costumbres. Una nueva forma de pensar, de vivir, de trabajar, de hacer, de crear. Una reforma produce transformación, un cambio radical en nuestra manera de vivir, de ver las cosas, de actuar y de ser. Mira esto. Una reforma provoca cambios en todo lo que nos rodea. Imagínate este ejemplo. Si viene a mí un despertar, hablando del avivamiento, con respecto a la mentira, ¿tomo conciencia de que no es correcto mentir? ¿O todavía lo dudamos? Convicción, no hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. Mentir es mentir y mentir es pecado. Entonces, cuando viene un despertar en mí, si me enfoco en la mentira, es tomar conciencia de que no es correcto mentir y decido no mentir. Dejo de hacerlo y provocaré en los demás el deseo de no mentir. Lo dice, este es un ejemplo simple que producirá un cambio radical en mi vida. Mira cuánto podemos agradecerle al Señor de todos los malos hábitos y malas costumbres, tradiciones que hemos dejado, porque sabemos que deshonra el nombre del Señor, porque sabemos que no es correcto. Si hablamos nuevamente del avivamiento, es la renovación de la vida espiritual. Se ha escuchado de muchos, pero pocos han afectado a la sociedad. Es inentendible que los cristianos nos gocemos en la iglesia, lloremos, gritemos, nos gocemos y al salir de la iglesia no hagamos mayor cosa o no hagamos nada. Que ese gozo que se siente en la presencia del Señor en su casa sea la fuente de salir a compartir el amor, de respaldar, de servir y de ser de bendición en todo lugar. Hablando entonces de avivamiento, renovación de la vida espiritual, se ha escuchado de muchos avivamientos, pero pocos han afectado a la sociedad. Es inentendible que los cristianos nos gocemos en la casa de Dios, lloremos, gritemos, nos gocemos y al salir de la iglesia no hagamos nada. Si hablamos de reforma, renovación de la estructura personal, familiar, social en todas sus áreas, una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, sobre todo respaldados por la palabra del Señor. Los ejemplos mayores, Jesús y sus discípulos.
Ahora mira, esta expresión siempre me ha impactado durante todos los años, desde que la escuché la primera vez. Puede haber reforma sin avivamiento. No puede haber reforma sin avivamiento, pero sí puede haber avivamiento sin reforma. No se puede cambiar sin la presencia fresca de Dios, y se puede tener la presencia fresca de Dios y decidir no cambiar. Como vemos, no es una novedad ni una moda, pues la Biblia menciona que no hay nada nuevo debajo del sol. Y en el ejemplo que hablábamos, Hechos capítulo 4, versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras, del vulgo se dice, y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Fueron transformados realmente de pescadores, como Jesús se los dijo, a pescadores de hombres, dando testimonio del favor, de la misericordia y del amor de Dios. El mundo se ha sorprendido cuando personas comunes hacen grandes cosas en el nombre de Jesús. Tal el caso de los discípulos. Ahora, si volvemos al tiempo de la conquista, mira esto. No hay límite al poder del nombre de Jesús. No lo hay. Ni en los cielos ni en la tierra. No hay límites al nombre de Jesús. Nos interesa que en el nombre de Jesús todas las rodillas se doblen. ¿Sabe cuánto oramos? Y clamamos al Señor y por supuesto hacemos lo que nos corresponde. Cuando vemos en la calle la necesidad, alcoholismo, drogas, adulterios, fornicaciones, pleitos, contiendas, oramos para que Dios tenga misericordia. Y por supuesto exhortamos a recibir a Jesús como Señor y Salvador, sabiendo que en su momento el Espíritu Santo les convencerá de pecado y serán tocados por el Señor. Entonces, nos interesa que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Dios respalda a aquel que pone su vida por su familia, su nación. Y esto lo dice, solo lo hacen quienes han tenido un avivamiento, un despertar. Se han renovado y son todo el tiempo transformados. Hebreos capítulo 3, versículo 19 al 21. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Mira la exhortación. En verdad, el arrepentirse de estar cómodos o desganados o sin motivación para hacer la voluntad del Señor, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de amar a los enemigos, de orar por los que nos maldicen, de bendecir a los que nos maldicen. Entonces, la exhortación, Hechos capítulo 3, 19 al 21, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuánto necesitamos realmente esos tiempos maravillosos de poder descansar en el poder y en la gloria de Dios? El saber que todo está bajo control y que hacemos lo que nos corresponde hacer, pero quien realmente lo hace es Dios. Hechos 9, 20. Y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, hablando de otra versión de Hechos, capítulo 3, del 19 al 21, nos dice, así que arrepiéntanse y transfórmense, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que le fue antes anunciado, y a este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Y mira lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto realmente necesitamos que el Espíritu Santo
actúe en nosotros. Que tengamos la sabiduría de dejarlo actuar. Mira esto. Cuando habla la palabra del Señor y dice sobre ustedes el Espíritu Santo, no es emocional. No es una costumbre o un hábito. Es la manifestación de la presencia que permanece y provoca el deseo de ir y hacer la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos, hoy más que nunca clamamos la ayuda del Espíritu Santo para tener sabiduría cada día y hacer lo que corresponde. Y Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira qué maravilloso. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, este es el tiempo de la conquista. Santifiquémonos, preparémonos a cumplir con lo que Dios nos revela y diga que hagamos. A donde vayamos, conquistemos y sobre todo démosle la gloria a Dios y nos dará todo cuanto anhelamos. Y sigamos caminando y glorificando con nuestra vida al Señor. Así que el día de hoy recibimos el llamado a despertar, a dejar la comodidad, a realmente ubicarnos y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? Y su nombre será glorificado. Y seremos en verdad testigos fieles de su amor y de su misericordia. Y por supuesto creemos y clamamos cada día por el derramamiento de su Espíritu Santo sobre todo el pueblo, sobre toda la nación, para que los necesitados, los que están en riesgo, se arrepientan, le conozcan y venga de Él ese tiempo de restauración. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Danos hoy, Espíritu Santo, fortalece hoy en nosotros el anhelo de recibir esa guía, esa dirección, tu poder y tu presencia para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y que vayamos, Señor, a ser discípulos a todas las naciones y que seamos de bendición donde quiera que estemos, Señor. No nos dejes, Espíritu Santo, acomodarnos en ningún momento, sino que pon en nosotros esa hambre por hacer la voluntad de nuestro Padre y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y serle de bendición para honrar el bendito nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra, por tu presencia y por tu misericordia, porque el anhelo ciertamente es despertar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.